En el capítulo anterior mostramos nuestra travesía por Chubut, donde vimos algunos paisajes y fauna de esta provincia. Habíamos llegado el domingo 1 de diciembre por la tarde a Esquel. Al día siguiente emprendimos camino hacia Chile, más precisamente hacia la localidad de Futaleufú, primera parada en nuestra estadía en el país vecino. Salimos luego del amanecer y a mitad de la mañana llegamos al paso fronterizo. Futaleufú es una pintoresca comuna de unos 2.700 habitantes, donde cobra mucha importancia el turismo de naturaleza y aventura. Hicimos una breve recorrida por el centro del pueblo, pasemos por la Laguna Espejo y por la Plaza de Armas. La plaza es bonita y en un costado hay un sector techado, las llaman Galería en Chile, y funcionan de protección a los visitantes o cuando se hace algún acto público. Sobre el techo de la galería había una pareja de bandurria austral que eran acosados por dos de sus hijos que les demandaban comida constantemente, aunque los adultos parecían ignorarlos, ya que estos estaban muy crecidos y ya podían alimentarse por sí mismos. Es curioso ver muchos huesos secos sobre el techo. ¿Será que aves carroñeras, como los chimangos y caranchos, hayan llevado alimento destinado a mascotas o directamente tomado de los residuos para comerlos con más seguridad en un sitio elevado? Si alguien sabe la causa, puede escribirlo en los comentarios. Pero lo más normal es ver a las bandurrias en el suelo, buscando lombrices en sectores parquizados, caminando y hundiendo su largo pico curvo en el suelo. Las bandurrias hacen sus nidos sobre los árboles o salientes rocosas. El que vemos estaba hecho sobre las ramas de un pino situado en la tenencia de Carabineros. Había en él dos pichones algo crecidos, aunque incapaces de volar. Nos vamos despidiendo de Futaleufú con fotos de algunos avistajes. Salimos rumbo a Chaitén, a la que llegaríamos luego de 150 kilómetros de sinuosos caminos. El día estaba espléndido y se podía apreciar toda la belleza del lugar. El camino pasa cerca de varios cursos y cuerpos de agua, aunque no se puede llegar a varios de ellos por estar en propiedades privadas. Para destacar son el río Espolón y el río Futaleufú, donde se tienen unas hermosas panorámicas. Continuamos varios kilómetros más y nos detuvimos en uno de los escasísimos lugares libres que hay cerca del camino. Desde allí se tienen unas vistas estupendas del lago Yelcho, el más grande de la porción sur de la región de los lagos. Almorzamos y descansamos por un momento, disfrutando de unas vistas únicas. Finalmente alcanzamos la Ruta 7,
la famosa carretera austral, el objetivo principal de nuestro viaje. Por la tarde vamos llegando a un lugar importante del viaje, la localidad de Chaitén. Desde allí comenzaríamos a recorrer la carretera austral, que si bien empieza en Puerto Montt, para hacerla toda es necesario tomar varios ferries, ya que es discontinua por lo accidentado de la geografía chilena. Allí entramos en contacto por primera vez con el Océano Pacífico, algo muy esperado por años. Recorrimos la amplia playa que está cerca del poblado, donde al comienzo hay vegetación, que luego da paso a rocas e incontables restos de madera, huesos y algún resto de animal marino. Entre ellos encontramos un reseco y pequeño pez alargado. Unas pocas aves estaban en ese lugar, solo pararon un par de gaviotas cocineras. Ninguna otra ave vimos en la costa, así que dirigimos nuestra atención sobre la vegetación costera. Allí encontramos a un sobrepuesto austral o colegial común, como se le llama en Chile. De aquí en más citaremos ambos nombres oficiales de especies, tal como se los conoce en Argentina y en Chile. Semioculto por los pastos, un juvenil de garza bruja acechaba pececitos. Había varias cachirlas goteadas, muy inquietas y ocultas. Solo pudimos tomar estas fotos. Desde la playa se tenía una apacible vista del pueblo, pero hace unos años esa tranquilidad se rompió. El volcán Chaitén hizo erupción el 2 de mayo de 2008, luego de siglos de inactividad. El flujo de agua y material volcánico que descendió arrasó medio pueblo, además de cubrir la región con ceniza volcánica. Gran cantidad de troncos y madera que hay en la playa son restos de árboles arrasados por el flujo piroclástico. En las imágenes satelitales se pueden ver los efectos en el ambiente, antes y después de esta erupción. Mucha gente quedó sin su casa y su trabajo. Algunos tuvieron que emigrar. Pero se ha trabajado intensamente en la reconstrucción del pueblo, que está creciendo nuevamente. Muchos ya han regresado. Comienza un nuevo día y recorremos un poco más la costanera. Tomamos algunas fotos de varias aves y algunas plantas. Hacia el sur se destaca la cima puntiaguda del volcán Corcovado, que está a 30 kilómetros de distancia. Sobre él se formaban y deshacían nubes en forma de sombrero. Al menos vimos 3 en menos de una hora. También algunas vistas del volcán Chaitén. Un sector interesante es la costanera en dirección al norte. Hay más variedad de plantas, el bosque está más cerca y se ven especies propias de esta región. Había algunos ejemplares de remolinera araucana. Entre los notros y los chilcos andaba un muy confiado fiofío silbón. Es una especie por lo general esquiva y no es frecuente tenerla tan cerca. En un arbolito contiguo, un macho de rara cantaba expuesto en el extremo de una rama. Subimos el camino hasta el cartel que indica el nombre del pueblo, donde se tienen buenas vistas.
Allí, entre los pastos, había un abejorro patagónico, una especie endémica del sur del continente, pero que está hoy amenazada de extinción principalmente debido a la competencia y enfermedades transmitidas por el abejorro europeo. Damos una recorrida por las calles del pueblo luego de las caminatas de observación. Vemos varias construcciones nuevas y muchas otras antiguas, típicas casas de madera del sur chileno. Promediando la mañana nos vamos hacia un sitio cercano, al área Río Amarillo del Parque Nacional Pumalín, que protege una gran superficie de la selva valdiviana, que es como se denomina al sector más húmedo y frondoso de los bosques andino-patagónicos. No te pierdas el próximo video.